Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, martes 13 de enero del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Marcos, del versículo 21 al 28. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olviden de darle seguir. Y si es en YouTube, suscribirse y darle la campanita para que la evangelización llegue a más personas. Más personas también tienen que escuchar la palabra de Dios. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra que Jesús sigue con su enseñanza, sigue enseñando, pero esta vez lo va a hacer en la sinagoga, en la casa de oración de los judíos, donde ellos cantaban los salmos. Jesús entra a las sinagogas, donde están todas las personas que se reunían, todos los judíos, y comienza a enseñar. Y vean lo que pasa en esta sinagoga. Vean lo que pasa, como podríamos decir hoy, en la iglesia. Cuando una persona entra con un espíritu impuro, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta persona escucha la palabra de Dios, el espíritu grita. Y es que lo mismo pasa en la iglesia. Cuando una persona predica la palabra de Dios como tiene que ser, con autoridad, los espíritus van a gritar. Las personas se van a molestar. Aquellos que no aceptan la palabra de Dios. Vean cómo dice: llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar. ¿Qué hizo Jesús? Al llegar a Cafarnaúm empezó a enseñar. ¿Y dónde Jesús empezó a enseñar? En la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Jesús agarró y comenzó a enseñar en las sinagogas durante el día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente. ¿Qué hacía? Su manera de enseñar de Jesucristo impresionaba mucho a la gente. ¿Y por qué era que impresionaba mucho a la gente? Porque Jesús no enseñaba como los maestros de la ley, como los escribas y fariseos. Jesús enseñaba con autoridad. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día en la iglesia? Personas que hablen con autoridad. Personas, primero, que se preparen con la palabra de Dios, que sepan qué dice la palabra de Dios, que sepan dónde está escrito, en qué capítulo y qué versículo, porque sólo así usted puede hablar con autoridad. Sólo así usted puede dar a conocer la doctrina de Cristo. Pero usted no puede hablar de algo que usted no conoce. Usted no puede hablar algo de que usted no tenga fundamento bíblico. Cuando usted se respalda en la palabra de Dios, usted va a hablar con toda confianza y con autoridad. Y esto es lo que impresiona a la gente. Cuando hay un cristiano, cuando hay un profeta que predique la palabra de Dios con autoridad,
con fundamento bíblico, con conocimiento de la palabra de Dios, no como los maestros de la ley, no como aquellas personas que cuando van a predicar ni siquiera preparan la reflexión, ni siquiera oran, ni siquiera leen la Biblia y van a predicar algo que ni siquiera saben qué es lo que van a predicar y comienzan a tirarle pañitos de agua tibia a la gente. ¿Y qué es lo que pasa? No hay conversión, no hay transformación del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque los que profetizan, porque los que predican, lo que hacen es tirar pañitos de agua tibia. ¿Por qué? Por pereza de no prepararse. Y el Señor esto lo quiere cambiar. El Señor quiere que nos preparemos, que si vamos a predicar, nos preparemos para hablar con autoridad, con fundamento bíblico. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Y no como los maestros de la ley, porque muchas veces pensamos que aquellos que están en la iglesia, que ya porque están en la iglesia y porque se la saben de todas, no puede llegar una persona a predicar. ¿Por qué? Porque ellos son lo maximito, lo máximo con lo mito. Pero cuando llega una persona y predica con la palabra de Dios y ellos se enojan, porque a mí me ha pasado, se enojan. ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados a oír la palabra de Dios con autoridad y se enojan. Y eso es lo que dice el Evangelio de hoy. Los espíritus impuros gritan. Dice, entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo. ¿Dónde entró esa persona? En la iglesia. Podríamos decirlo hoy en día, en la iglesia. Y es que es en la iglesia donde van a entrar las personas con espíritus malos. Porque si usted cree que a la iglesia llegan solo los santos, pues se equivocó. A la iglesia llegan las personas con espíritus malos. Y para poder expulsar esos espíritus, hay que predicarle la palabra de Dios con autoridad. Para echar todo espíritu de error, hay que predicarle la palabra de Dios con autoridad. No podemos callarnos. Dice, entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar. Y esos son los que gritan. Porque dígame usted, un borracho que le guste el licor entra a la iglesia y se ponen a hablarle de la borrachera, de los que son borrachos no entrarán al reino de los cielos. Ese hombre va a gritar. ¿Por qué? Porque le están atacando, le están metiendo la herida, le están metiendo el dedo en la llaga. Esa persona va a gritar. Una persona que vive en adulterio y usted cuando le toque predicar y tenga que predicar del adulterio, no lo predique con autoridad. Y si usted lo predica con autoridad, esta persona va a gritar. ¿Por qué? Porque le está metiendo el dedo en la llaga. Pero una vez que usted le predique, esta persona puede sanarse. Pero ¿qué tenemos que hacer? Predicar con autoridad. Que no tenemos que callarnos. Porque dijo Jesús, si ustedes callan, las piedras hablarán. No podemos callarnos, no podemos tirarle pañitos de agua tibia a la gente. La gente necesita escuchar la palabra de Dios, así como está escrita. ¿Para qué? Para que tengan una sincera conversión. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar. Esto pasa y seguirá pasando cuando hay alguien que predique con autoridad. Sí, a mí una vez también me pasó y también me quería callar. ¿Por qué? Por predicar la palabra con autoridad. Y no fue cualquier persona, fue una persona dentro de la iglesia, servidor de la iglesia, que quería callarme. ¿Por qué?
porque no aceptaba lo que decía la palabra de Dios. Y eso pasa, se lo digo por experiencia propia. Si le ha pasado al padre Luis Toro, le ha pasado al padre Marcos Galvez, le ha pasado al padre Chucho, de los que yo he visto, ¿verdad? Les ha pasado, y inclusive yo que no creía, pasé por ahí también. Esto pasa y sigue pasando dentro de la iglesia, porque si usted cree que a la iglesia todos los que van son santos, pues se equivocó. No sabemos qué tipo de personas hay ahí, por eso hay que predicar con autoridad, porque cuando usted predica con la palabra de Dios, esos espíritus malos salen. Vean lo que le pasó a esto. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Cuando usted predica con la palabra de Dios, cuando usted habla con autoridad, usted va a destruir con la palabra de Dios a esos espíritus del error, del engaño. Por eso hay que predicar con autoridad. Yo sé que tú eres el santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. ¿Qué hizo Jesús? Se cayó. No, Jesús le hizo frente con autoridad. Vean cómo el Señor nos muestra a nosotros cuando tenemos que predicar, nos muestra cómo tenemos que hacerlo, con autoridad. Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó gritos tremendos, y luego salió de él. Vean que cuando nosotros lo hacemos con la palabra de Dios, con fundamento bíblico, con autoridad, esa persona queda liberada de ese espíritu malo. Pero si usted y yo no tenemos conocimiento de cómo tener que hacer las cosas y no nos preparamos, ¿cómo vamos a hacer para cuando nos toque predicar? Tenemos que prepararnos, tenemos que conocer que esto se nos puede presentar dentro de una iglesia, dentro de medio de una predicación. Por eso dice, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? Vean lo que decía la gente. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? Cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted predica la doctrina de Cristo, tiene que hacerlo con autoridad. Y no como los maestros de la ley, que decían una cosa, pero no la practicaban. Por eso Jesús les decía, hagan todo lo que ellos les digan, pero no imiten sus obras. Por eso usted tiene también que ser ejemplo para los que lo están oyendo. Una doctrina nueva. ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Y así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.